Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí una vez más en otro evento YouZone. En esta oportunidad vamos a estar presentando lo nuevo en tecnología acá en YouZone. Vamos a ir viendo cuáles son las nuevas actualizaciones. Aquellos que se van sumando y son profesionales usuarios que ya tienen el audiómetro saben muy bien que se va renovando las actualizaciones. Hay 3 actualizaciones anuales donde van incorporándose nuevas funciones y nuevas actualizaciones, como ya lo habíamos nombrado. Así que lo vamos a estar viendo en esta tarde. Aparte de eso, te quiero comentar que también vamos a estar viendo sobre cancelación de ruido, sobre las cabinas y sus funciones, y aparte la cancelación de ruido activa. ¿Equiparan una con la otra? Eso lo vamos a estar viendo con uno de los ingenieros acá en YouZone. Aparte de eso, quiero comentarte que hay una persona súper importante invitada que es una de las autoras de la lista de palabras para la logoaudiometría, justamente la lista iberoamericana que se incorpora al audiómetro. Ella va a estar comentándonos también un poquito acerca de todas las nuevas incorporaciones que va teniendo el audiómetro, y obviamente vamos a ver y recorrer cada una de las nuevas funciones incorporadas y vamos a ver cómo y por qué funciona cada una. Así que no te muevas de ahí, vamos a empezar en breve, ¿sí? Antes que nada vamos a dar la bienvenida y vamos a estar hablando con él también. Él es uno de los ingenieros acá en la empresa, en YouZone. Vamos a estar hablando con el ingeniero Matías Araujo, así que en breves le damos la bienvenida y vamos a estar comentando un poquito sobre él. Matías es ingeniero en informática, es CTO, director de tecnología en YouZone y aparte es especialista en gestión de proyectos de software y procesamiento de señales de audio. ¿Cómo estás, Matías? Te damos la bienvenida. Hola Pamela, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ahora les comparto pantalla. Vamos a estar hablando un poco sobre cómo funciona la atenuación de sonido, cómo funcionan las cabinas y principalmente cómo funcionan los auriculares con tecnología NC YouZone. Para empezar a entender estos conceptos tenemos que entender qué es el sonido. Si bien día a día o diariamente interactuamos con el sonido, reconocemos fuentes de sonido, por ejemplo cuando alguien nos llama de atrás nos damos vuelta para responder a su mensaje. Nos cuesta mucho a veces definir exactamente qué es el sonido. Formalmente, desde el estudio de la física podemos decir que es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas a través de un medio que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. Si bien esta es una definición muy técnica, hay 3 puntos a entender muy importantes. Primero, que hay un movimiento vibratorio de un cuerpo, o sea que hay algo vibrando que está generando el sonido. El ejemplo más sencillo para ver reflejado esto es como cuando tocamos la cuerda de una guitarra. Al golpearla con nuestro dedo o con una púa, se genera una vibración y por ende se genera esta onda mecánica que se le bien llama onda sonora. Esta onda sonora se propaga por un medio. ¿Qué es eso? Se propaga por el aire, o sea que nosotros escuchamos a través de la vía aérea. Los profesionales de la salud auditiva deben conocer muy bien esta vía. También otra vía puede ser, por ejemplo, la vía ósea, en la que el sonido se propaga a través de los huesecillos, a través de un transductor óseo. Un detalle interesante es que sí o sí tiene que haber un medio por el que se propague el sonido. No se puede propagar en el vacío. Cuando vemos en las películas que hay una explosión en el espacio exterior, el sonido que ponen ahí es de mentira, porque al ser vacío no se produciría ningún sonido. Entendiendo esto, acá podemos ver una onda sonora muy minimalista que representa justamente esa propagación en un eje de 2 dimensiones. Habiendo visto estos conceptos, podemos pasar a entender qué es la atenuación. Físicamente es la pérdida de potencia de una onda o una señal. ¿Pero qué significa esto de la pérdida de potencia? Hay que entender también que el sonido se mide en una unidad que se llama decibel SPL, que es una medida de presión sonora. Básicamente, a menor cantidad de decibeles, el sonido lo vamos a sentir más
despacito, y mientras mayor cantidad de decibeles tenga ese sonido, lo vamos a escuchar mucho más fuerte. Y eso está relacionado a justamente la potencia de la onda sonora. Por ahí es medio difícil de entender, pero si lo queremos simplificar hay que saber que esa potencia es proporcional a la amplitud de la onda. Y lo podemos ver representado más sencillamente en este gráfico. La amplitud de la onda es qué tanto ocupa del eje Y, o sea, de este espacio vertical. Como vemos, la onda de la izquierda ocupa mucho más espacio verticalmente. Y la onda de la derecha ocupa mucho menos espacio. Esto quiere decir que la onda de la izquierda está sonando mucho más fuerte que la derecha. Y acá estamos representando justamente este efecto de atenuación. Esta onda se está atenuando a partir de esta línea azul, que puede representar una pared, por ejemplo, o puede representar que me estoy tapando los oídos con las manos. El efecto concluyente es que pierde potencia. Es decir, como ven en el gráfico, suena más despacio. Entonces, entendiendo estos conceptos, podemos hablar de cómo es la atenuación en una cabina sonoamortiguada. Las cabinas usan una técnica de aislamiento del sonido que se basa en masas y hermetismo. Y esto lo pueden probar fácilmente haciendo cualquier experimento hasta dentro de su casa. Si ponen el tele muy fuerte en una habitación y se van a la habitación continua y cierran la puerta, van a notar una fuerte disminución de cómo está percibiéndose el sonido de ese televisor. Las cabinas hacen lo mismo. ¿Por qué se da esta atenuación? Porque los materiales, y sobre todo cuando las paredes son bien gruesas y las puertas cierran herméticamente, favorecen mucho esta atenuación que se da a partir de filtros de tercios de octava según cuán gruesa es la pared. Esta es la famosa ley de masa. Pero para explicarlo de forma más sencilla, veamos un ejemplo de la cabina sonoamortiguada dentro de un consultorio. Supongamos que estamos en un consultorio y que fuera de la cabina hay un nivel de ruido de alrededor de 60 dBcpl. Este nivel de ruido, por lo general, es el que hay en cualquier conversación. Pero dentro de la cabina se produce todo este efecto por la masa de las paredes de la cabina y por los cierres herméticos que tienen que haber tanto en sus puertas como en sus ventanas para que funcionen bien. Y esta onda se ve atenuada, este nivel de ruido que había fuera de la cabina, se ve atenuada cuando estamos adentro y la cabina está completamente cerrada. Hay que entender también de que esto no es una aislación completa, justamente hay una disminución, en este caso de 25 decibeles, es un buen nivel de atenuación. Dependiendo de la calidad de los elementos en los que fue construida la cabina, esta puede variar, subir o bajar, pero por lo general ronda estos niveles de atenuación. Esto nos da dos cosas a remarcar muy importante en cuanto a las cabinas. Primero, que la cabina perfecta no existe. Todas las cabinas tienen un nivel de atenuación, mayor o menor, dependiendo de cómo fueron construidas, y que si queremos mejorar mucho ese nivel, tenemos que hacer una inversión muy grande en materiales que se vuelve inviable para la práctica profesional. Ahora vamos a hablar un poco de cómo funciona la atenuación de un auricular con cancelación activa de ruido. Como bien dijimos, las cabinas usan esta técnica de aprovechar la ley de masas y el hermetismo. Los auriculares con tecnología de cancelación activa usan una técnica totalmente diferente para lograr el mismo efecto, que sería la atenuación del ruido ambiente. En este caso, estos auriculares cuentan con uno o varios micrófonos en su lado externo que sirven para captar el ruido ambiente. En base a un chip procesador de audio que tienen internamente, analizan este ruido ambiente y generan la onda mecánica, la onda sonora opuesta a la que hay en el ambiente, y mientras se reproduce el sonido, ya sea música, ya sea un tono puro, ya sea una palabra de la logaudiometría, al mismo tiempo emiten esta onda opuesta, logrando generar este efecto de atenuación. Todo lo que estoy contándoles es algo muy técnico que se aplica en la física acústica, pero lo importante, al fin de cuentas, es este resultado que van a ver a continuación. Volviendo a comparar la situación en el consultorio, imaginémonos que estamos fuera de la cabina en el consultorio y sin auriculares puestos,
y hay un nivel de ruido alrededor de los 60 dBcpl. Si nos colocamos en esa situación los auriculares con cancelación activa encendidos, va a haber una disminución, o sea, va a haber una atenuación de ese ruido, y la persona que tenga colocados los auriculares va a notar de que hubo una disminución importante, en este caso de 25 decibeles de atenuación. Al fin y al cabo, por distintas técnicas y distintas estrategias, ambos, tanto la cabina como en el auricular, logran el mismo efecto, atenuar el ruido ambiente para facilitar el entendimiento, en este caso, de una prueba auditiva. Nosotros en YouSound estamos buscando constantemente innovar en nuestras soluciones, y ahora estamos muy contentos de anunciar de que oficialmente estamos utilizando este auricular de cancelación activa, el Sony WH-1000XM4, un auricular líder en cancelación activa en el mercado, que ha pasado por todas las pruebas técnicas, tanto de validación como de calibraciones, para ser parte de nuestro equipo. Este auricular ha sido presentado en distintos congresos internacionales de los que estuvimos participando, y acá pueden ver un poco de cómo es la reacción de las futuras profesionales que prueban el auricular y no pueden creer cómo funciona su tecnología de cancelación activa al reducir el ruido ambiente, en este caso de un evento en el que había mucho ruido. Pero esto no solo queda en la reacción de las personas y en su subjetividad. Hemos realizado pruebas profesionales de mediciones de ruido para demostrar realmente cómo es la atenuación activa de esta auricular. Hay que tener en cuenta de que a la hora de hacer un test auditivo, las normas internacionales establecen bandas de frecuencias en las que hay que considerar ciertos niveles de ruido. En esta tabla estamos respetando esas bandas de frecuencias y mostrando los niveles de atenuación por cada una. En promedio tenemos un nivel de atenuación de 25 decibeles según estas bandas de frecuencias. Eso es todo, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Estuvo súper interesante todo lo que comentaste sobre las cabinas y la cancelación de ruido. Yo creo que es una pregunta muy frecuente en todos los profesionales que quieren adquirir el audiómetro, y sobre todo cuando están a punto de poder adquirirlo, así que nos encantó toda la información, ¿verdad? Ahora vamos a presentarlo a él. Es uno de los ingenieros que también forma parte del equipo YouSound, es Adrián Vidaurre. Vamos a comentar un poquito sobre él y qué es lo que hace acá en la empresa. Bueno, él es ingeniero en informática, es líder de diseño de experiencia de usuarios en YouSound, y aparte de esto es especialista en diseño de experiencia de usuario para software médico y aplicaciones móviles. Así que te damos la bienvenida, Adrián. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pame. Estamos muy contentos de anunciar una nueva actualización del audiómetro YouSound con una serie de funcionalidades enfocadas a mejorar el día a día del trabajo de nuestros usuarios. La implementación de estas funcionalidades ha sido producto de meses de investigación, búsquedas de mejoras, reuniones, encuestas y entrevistas con profesionales de la salud auditiva, y principalmente los comentarios, las observaciones y las propias experiencias de nuestros usuarios en relación al uso de nuestro producto, ya que nos es muy útil conocer de primera mano sus opiniones, sus primeras impresiones, en pos de mejorar su experiencia. Aquellos usuarios que deseen compartir cualquier comentario respecto al producto son bienvenidos. Pueden hacerlo por nuestros diferentes canales de comunicación ya conocidos. Ahora vamos a presentarla a ella. Es una de las audiólogas ahí en Colombia, es Mónica
Manrique. Ella es una de las coautoras de la lista de palabras iberoamericanas para la logobiometría, que ya lo habíamos mencionado. Aparte de eso, tiene su propio centro audiológico colombiano y sobre todo, y algo sumamente importante para nosotros, comparte uno de los objetivos súper lindos e importantísimos para nosotros, es que quiere mejorar la calidad de vida auditiva y es un objetivo que comparte con YouZound. Así que le damos la bienvenida y la escuchamos a Mónica. Hola, primero que todo quiero dar las gracias a YouZound por la presentación y por la invitación para exponer las listas Ibero para evaluar el SRT en este evento. El umbral de reconocimiento de la palabra o Speech Recognition Threshold es parte de la logoaudiometría y por eso en esta introducción quisiera comenzar a hablar y a dar una definición de esta prueba. Entonces, la logoaudiometría, de acuerdo a varios científicos, quienes desde el pasado le han dado gran relevancia, es una prueba de evaluación integral del estado del sistema auditivo que proporciona datos eficientes sobre la audición de la voz humana y explora la vía auditiva no solo a nivel periférico como lo hace la audiometría tonal, sino que tiene en cuenta la función del sistema auditivo que actúa como un intermediario entre la transmisión de la información y el reconocimiento de esta, explorando una función más compleja de la audición. Esto permite conocer la inteligibilidad y las posibilidades de comprensión del individuo para la palabra hablada, pues su respuesta se da por el procesamiento central de las áreas primarias y secundarias de la audición, de acuerdo a Jack Clark desde el 94. Lo anterior a través de una presentación sistemática de estímulos verbales cuidadosamente seleccionados por medio de un sistema de comunicación o con equipos y de un medio ambiente controlado de una cabina sonoamortiguada de acuerdo a Quiroz desde el 92. Utilizando un material de exploración que es administrado para mantener parámetros estimulatorios constantes y por medio de un grabador o auriculares o parlantes de acuerdo a Lancha y Lara y de Lowe desde el 81. Así nace nuestro propósito de las integrantes de esta investigación de realizar unos listados de palabras adaptados a la población colombiana desde el punto de vista lingüístico y cultural para encontrar el SRT. ¿Por qué se construyeron las listas Ibero y SRT? Antes del 97 se utilizaban en Colombia evaluaciones informales con palabras al azar, a veces partes del cuerpo y muchas veces palabras del SD para medir el speech discrimination, entre otras, que no eran materiales válidos y confiables y no cumplían con los protocolos dados por la ACHA desde el 79 para evaluar el SRT. Por lo anterior, en ese mismo año se elaboró un instrumento de apoyo que son las listas Ibero, LI-SRT, que evalúan el umbral de palabra, las cuales difieren totalmente de estas listas SD en niños colombianos entre 3 y 5 años de edad en las ciudades de Bogotá y Medellín con clase cultural alta y baja para realizar la validez de contenido de estas listas. En la creación se tuvieron en cuenta todos los aspectos o los parámetros para la creación de dichas listas que se utilizaron en otros países como Estados Unidos, Argentina, México y Colombia, entre otras. Las listas americanas, que son las listas para medir SRT, el SID W1 y W2, fueron construidas con palabras espondaicas o de doble acento, las cuales no existen en el español, como playground, ice cream, pancake. Estas se reemplazaron por otras, teniendo en cuenta el acento grave y las palabras bisilábicas y trisilábicas que tienen una mayor incidencia en el idioma español, de acuerdo a Julian E. Chan Rodríguez en 1964, citado por Zurich. Se tuvieron en cuenta todos los parámetros de la ACHA desde 1979
y que sin demeritar lo europeo es más ágil, más rápida, más concluyente y más relevante en el tema de estudio. ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta para la construcción de las listas Ibero-SRT? Primero, la familiaridad de las palabras. Segundo, la homogeneidad en la audibilidad. Y tercero, la disimilitud fonética y semántica de acuerdo a la H79. Cuando nos referimos a la familiaridad de las palabras, se buscó un vocabulario de palabras trisílabas y bisílabas graves que los niños tuvieran entre 3 y 5 años, basándonos en test de lenguaje para este grupo de edad que fueran comunes, fácilmente reconocibles y que estuvieran en relación con posibilidades culturales e intelectuales de estos sujetos. Se emplearon 120 sujetos, 60 en Bogotá y 60 en Medellín, 30 eran de estrato sociocultural bajo y 30 de estrato alto en cada ciudad, buscando decantar aquellas palabras que fueran familiares en este rango de edad. Lo segundo, la homogeneidad de las palabras en cuanto a audibilidad, es decir, se identificaron todas las palabras que fueron audibles a 5-7 decibeles HTL por encima del PTA para mantener la atención de los niños. Se escogieron 60 sujetos, 30 en Bogotá y 30 en Medellín, sin tener en cuenta el nivel sociocultural, ya que este aspecto se controló fue en la primera fase del estudio, pero no en la parte del segundo de audibilidad. Se utilizaron cabinas sonoamortiguadas con equipos que cumplían todos los estándares de la ASHA para no perder validez en la prueba. No se pasaron en el mismo umbral del PTA ni por debajo de esto debido a que por ser una muestra tan pequeña de niños, estos perdían la atención durante la prueba si lo hacíamos a intensidades más bajas. El tercer criterio que se tuvo en cuenta fue la disimilitud fonética y semántica de acuerdo a la ASHA. En la conformación de las listas, las palabras sucesivas de una misma lista no debían ser parecidas ni auditiva ni semánticamente, no debían tener homogeneidad en el sonido ni en las categorías en cada una de las listas de 4 palabras. Entonces, durante la investigación se tuvieron en cuenta algunos parámetros que fueron importantes. Para obtener esa respuesta estadística y metodológica, se realizó un estudio descriptivo y un estudio observacional con un manejo de variables de control tanto en el sujeto como en el estudio. Este tipo de diseño descriptivo mide conceptos y variables en forma independiente, integrando las mediciones de cada una de ellas, no con el objetivo de indicar cómo se relacionan las variables entre sí, sino para medirlas en forma general con la mayor precisión posible, de acuerdo a Sampieri, Fernández Baptista en el 96. El diseño observacional consiste en realizar un registro sistemático de comportamientos o conductas y en este fue empleado en la primera fase de la investigación. Las variables de control del sujeto están definidas como la edad entre 3 y 5 años de edad, la normalidad del estado auditivo al evaluar la prueba en cada sujeto cuyo promedio de tonos puros, que es el Pure Tone Average, PTA, debía estar entre el 0 y 10 decibeles, obteniendo las demás evaluaciones o pruebas audiológicas dentro de un parámetro de normalidad. También necesitábamos que el reporte de la profesora fuera bueno respecto al rendimiento escolar y al desarrollo del lenguaje, sobre todo comprensivo. Se midió la fatiga en familiaridad en la primera fase, teniendo en cuenta las edades contempladas. Se pasaron un número reducido de estímulos según se determinó en la prueba piloto, en el acuerdo entre observadores y en el juicio de expertos. A nivel de audibilidad, que fue la segunda fase, se tuvo en cuenta el número de palabras que los sujetos podían reconocer 5 decibeles por encima del PTA. El nivel sociocultural alto y bajo se tuvo en cuenta también en la primera fase de la investigación, en la segunda no, referente a la familiaridad del vocabulario. En la parte de audibilidad, la clase social alta o baja no iba a influir en el resultado, no era un dato relevante. Dentro de las variables de control del estudio, entonces encontramos el nivel de medición nominal, que se refiere al estímulo, es decir, a las palabras conocidas por una población de 3 a 5 años de edad,
en una muestra de 120 sujetos donde cada niño debía identificarlas a nivel de umbral. Una palabra únicamente era válida si se tenía un nivel de audibilidad en más o menos 5 o 7 decibeles con relación al PTA en un contexto cerrado. La otra, el nivel de medición del intervalo, el cual se refiere al promedio de tonos puros PTA de cada sujeto en 500.000 y 2.000 Hz, que debía estar entre 0 y 10 decibeles como máximo. Se tuvo en cuenta que el umbral de conducción aérea no debía ser superior a 15 decibeles en ninguna frecuencia de 500, 1000, 2000, 3000 y 4000 Hz. Para tener la validez de contenido se diseñaron varios instrumentos en la primera fase de la investigación, como la planilla de registro para familiaridad del vocabulario, una planilla para expertos de las ayudas audiovisuales, una ficha evaluativa del estado auditivo de cada sujeto, una ficha de registro del nivel de fatigabilidad, que fue la prueba piloto de fatiga o la planilla para jueces, que contemplaba el PTA para cada oído y la lista de palabras con opción para registrar la intensidad a la cual fueron reconocidas. Allí cada sujeto debía registrar si el niño evaluado presentaba o no fatiga en cada uno de los estímulos presentados a 5 o 7 decibeles sobre el PTA. Otro instrumento fue la planilla o síntesis de jueces, el resultado común respecto al número de palabras aceptadas por cada niño sin fatigabilidad de varios observadores. Se hizo una ficha de información general para los padres en busca de la aprobación de ellos para la evaluación de los niños y para recopilar todos los antecedentes audiológicos de cada sujeto. Por último, en la segunda fase se hizo una ficha de registro de audibilidad. Una lista de palabras se iban a medir teniendo en cuenta los resultados arrojados por la prueba piloto de fatiga y las palabras resultantes después del filtraje de familiaridad. Incluía los datos de identificación del sujeto, la lista de las palabras para audibilidad, que eran 183, trisílabas 86 y bisílabas 97, con un espacio para calificar si la palabra era o no audible a 5 o 7 decibeles por encima del PTA. Entonces, de las 195 palabras iniciales del estudio se eliminaron las palabras que no cumplieron con el criterio del 80% de familiaridad, quedando 183, y de estas, aplicando el criterio de 85 decibeles de audibilidad, 85% de audibilidad, quedando 110 palabras, 60 trisílabas y 50 bisílabas, es decir, el 70% de los trisílabos y el 52% de los bisílabos, luego de modificar el 41% de las láminas, lo que se concluye que la eliminación de estas palabras no fue por fallas gráficas, sino por no ser suficientemente audibles, que era el objetivo de esta investigación, al cumplir todos los objetivos preestablecidos para hallar el SRT de acuerdo a la ASHA. ¿Cuál fue el resultado final? Pues fue la construcción de las listas definitivas Ibero para hallar el SRT, conformadas por 4 palabras trisilábicas o bisilábicas cada una, porque de esta forma se mantiene la validez al dar como positivo el umbral o la mínima intensidad donde se reconozca el 50 al 75 de una lista de palabras con su respectivo material gráfico, teniendo en cuenta la familiaridad, la audibilidad y la disimilitud fonética y semántica, para un total de 15 listas de palabras trisilábicas y 12 y media listas de palabras bisilábicas con cada una de las gráficas para diseñar las listas que vienen a continuación. Ojalá las podamos ver en la pantalla. Ahora quiero decirles cómo se aplican las listas Ibero, SRT, LI, SRT. De acuerdo a la ASHA, recordemos que el SRT, pues ya sabemos que es el Speech Recognition Threshold, y es considerado como la mínima intensidad a la cual el sujeto es capaz de reconocer correctamente el 50 o el 75% de palabras presentadas a un mismo nivel de audición. Cada palabra se puede repetir máximo una vez y se le puede explicar al sujeto que va a escuchar palabras las cuales debe señalar en las láminas que se le proporcionan, resaltando la importancia de que debe responder a niveles mínimos de escucha, que los va a oír muy pasito y se le debe motivar a adivinar. Si es adulto, pues simplemente puede repetir las palabras sin señalar. Y recordando que cada lista debe ser aplicada en la totalidad
para que los resultados sean objetivos y no se pierdan esos parámetros de la prueba. Se inicia la prueba en el umbral donde se estime que pueda estar el reconocimiento para el lenguaje. Se van atenuando de 10 en 10 decibeles hasta que el paciente dé una respuesta incorrecta y se continúa bajando hasta encontrar 2 respuestas erróneas. La intensidad más baja, donde el sujeto aún reconoce las 4 palabras de una lista, es considerado como el nivel de inicio de la prueba. Si por el contrario, al iniciar la prueba, el paciente no responde en forma correcta la primera palabra de intensidad que estimamos, entonces hay que ir incrementando en pasos de 20 en 20 hasta obtener la respuesta correcta, y se sigue realizando todos los pasos mencionados antes para obtener el nivel de inicio de la prueba. En este nivel de inicio mínimo, donde se obtienen 4 palabras correctas antes de tener un error, se empiezan a hacer intervalos de descensos en pasos de 10 en 10 hasta encontrar, porque significa encontrar una respuesta correcta, y luego se hacen intervalos de 5 en 5 hasta encontrar una respuesta incorrecta. Igual que la técnica para hallar tonos puros, bajamos de 10 en 10, subimos de 5 en 5. Las series descendentes se determinan cuando el paciente responde en forma incorrecta a 3 de las 4 palabras presentadas a un mismo nivel de intensidad. El SRT estará en la menor intensidad, donde el sujeto reconoce el 50 al 75% de palabras de una lista completa dada a un mismo nivel de intensidad. Es decir, donde reconoce 2 o 3 palabras de una lista de 4 al emplear las listas SRT. Hay una observación que quiero hacerles, y es que si a determinada intensidad, al bajar o al subir incrementos, y el paciente pasa de oír más de la mitad a menos de la mitad, el umbral estará en la última intensidad a la que repitió correctamente más de la mitad de las pruebas. Un ejemplo es que si el nivel de inicio fue considerado como 20, donde se obtuvieron las 4 palabras de cada lista perfectas, y si a 15 decibeles bajando 5 el paciente falló en una, tiene 3 correctas, y a 10 decibeles tuvo las 4 incorrectas, pues el umbral estará en 15 decibeles. Para ello, lógicamente, se requerirá un audiómetro capaz de traducir lenguaje y calidad con base a todas las especificaciones de estándares nacionales americanos, como la ANSI S 3.6 de 1969 o estándares subsecuentes supervisados. También vamos a requerir de una cabina sonoamortiguada, según lo especifica la ANSI en el S 3.1 del 77 o estándares también subsecuentes, y lógicamente el material de prueba, que son las listas Ibero LISRT, las cuales cumplen con todos los requisitos de la ASHA, que significa American Speech Language Hearing Association. Si no aplicamos las listas Ibero, vamos a tener algunas consecuencias al no tomar bien el SRT por no utilizar un material adecuado que mida lo que debe medir, unificado, confiable. En este caso, pues estamos en el tema de estudio del SRT. Entonces vamos a tener conductas equivocadas en la determinación del SD, que es una prueba supraliminar, ya que el SRT, que es la liminar, es la base para precisar ese nivel de intensidad donde se toma la discriminación a un nivel cómodo. También podemos tener fallas en diagnóstico y en pronóstico audiológico por eso mismo. Si la medición del SRT no es confiable, la medición del SD tampoco lo será. Eso lo aportan Norden y Yerger en el 79 y en el 77 respectivamente. Podemos encontrar afectación en los diagnósticos de los usuarios y por lo tanto en la conducta a seguir por parte de los especialistas. Una correcta equiparación del SRT con el PTA, que son pruebas liminares, nos confirma la correspondencia lógica entre estímulos verbales y los tonales y nos deja ver la correspondencia entre las pruebas auditivas. Es muy útil para identificar pseudo-hipoacusias o detectar simuladores o disimuladores al no concordar ese SRT con el PTA, de acuerdo a Rilterman en el 79, que ya hablaba de la relación o de la equivalencia entre los tonos puros y los umbrales del habla al ser ambos liminares. Podemos tener también errores en las prótesis auditivas, ya que el SRT es el punto de partida para hallar el rango dinámico y por lo tanto sirve como base para determinar la potencia del audífono, de acuerdo a Jack Katz en el 94.
La concordancia test-retest entre los profesionales e instituciones va a coincidir o a no coincidir de acuerdo a los materiales de prueba que se utilicen o las listas adecuadas con criterios preestablecidos de acuerdo a la Haya. El umbral tonal se puede interferir con base en un SRT bien tomado en circunstancias o capacidades individuales que impidan la determinación del umbral tonal. O sea que tener el SRT podemos suponer que más o menos por ahí va a estar el umbral tonal. Debemos conocer entonces que los protocolos para construir las listas SRT que eran liminares, comparativamente con los protocolos para construir las listas SD supraliminares de Speech Discrimination, son completamente diferentes. Así formen parte de la misma prueba de la logoaudiometría. Entonces les voy a mostrar una tabla donde se especifican los parámetros de todo lo que es SRT con relación a SD y podamos utilizar materiales diferentes para evaluar el umbral de reconocimiento de la palabra SRT con relación a la discriminación. Bueno, yo quisiera que en el auditorio quedara un mensaje claro de no volver a utilizar las listas del SD para evaluar SRT, porque son dos criterios de la misma prueba de logoaudiometría completamente diferentes. El SRT es la mínima intensidad a la cual el sujeto responde entre el 50 a 75% de una lista de palabras presentadas a la misma intensidad, una intensidad de umbral, mientras que el SD es un máximo porcentaje de discriminación de palabras donde el sujeto responde de manera confortable a una determinada intensidad por encima del SRT. Entonces, el SRT es una prueba liminal para el reconocimiento de la palabra, mientras que el SD es una prueba supraliminal para evaluar la discriminación a un nivel de comodidad. Los criterios que se utilizaron para estas listas, ya conocimos los de las listas Ibero, que era con base a palabras trisilábicas y bisilábicas graves, que eran las que tenían mayor incidencia en la lengua, pero para evaluar el SD se utilizan palabras en su mayoría o generalmente monosilábicas, con el mismo promedio de dificultad, representativas de la lengua, pero no en extremo, familiares como sí se exige en las palabras para SRT para ser más fácilmente reconocidas, y definitivamente, aunque la audibilidad es lo más importante para la creación de las listas SRT, en las listas del SD no importa la audibilidad, importa que sean palabras fonéticamente balanceadas para representar la frecuencia con que ocurren los sonidos en el idioma habitual, y pues esto es importante tenerlo en cuenta. En las listas de palabras SRT tuvimos en cuenta la disimilitud fonética y semántica de las palabras en la construcción de cada una de las listas conformadas por 4 palabras. Eso no tiene nada que ver en la creación de las listas para SD. Conclusiones. ¿Qué conclusiones tuvimos de todo esto? Si las listas SRT Ibero son propias para el reconocimiento de palabras con audibilidad extrema en niños, también servirán para el resto de la población hispana, sin importar el rango de edad, incluso para los adultos. Este estudio será una guía para realizar instrumentos de apoyo similares en otros idiomas. Vamos a tener mayor certeza y operatividad en niños al requerir solo una respuesta motora de señalización, después de dársele un estímulo auditivo en forma oral, que son las palabras. Una limitación que cabe notar en la realización de esta prueba es que para su aplicación no se utilizó un material grabado, sino que fue realizada a viva voz. Y por ello, el editar un instrumento no solo con material gráfico, sino con material grabado en el futuro, ayudará a mantener un nivel de intensidad estable en la presentación de las palabras y así aumentar la confiabilidad de la prueba. Por lo tanto, se requiere dejar abierta la posibilidad de realizar grabaciones no solo para examinadores de lenguas hispanas, sino además para examinadores de todas las lenguas que tengan la necesidad de evaluar una población hispana, utilizando una casetera de doble canal que traduzca la palabra en el idioma español a la lengua nativa del examinador y así que él pueda saber que está evaluando.
Aunque utilizar procedimientos grabados mejoran indiscutiblemente la objetividad en el control de la intensidad de los ítems, estandariza la composición y la presentación de las listas y asegura que el patrón del lenguaje del locutor sea consistente con cada paciente. Cuando se evalúa SRT en niños, el procedimiento a viva voz es mucho más elástico, definitivamente. Es importante divulgar, conocer y promover en el ámbito profesional la existencia y la veracidad de estas listas para proporcionar mayor rigor científico a la audiología en Colombia. Estas listas Ibero para evaluar el SRT tuvieron un gran aporte y satisfacción, ya que fue el primer instrumento generado en el idioma español para evaluar específicamente el SRT en población colombiana de 3 a 5 años de edad. Gracias. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Súper interesante todo lo que fuiste comentando. Y obviamente estoy segura de que todos los profesionales que están acá con nosotros están encantadísimos de conocerte y saber un poco más sobre esta lista. Ahora, y sin más preámbulo, vamos a dar inicio a lo que vinimos a ver, sobre todo cuál es la nueva actualización del audiómetro U-Sound, de tu audiómetro U-Sound, cuáles son las nuevas funciones que va a incorporar, así que las vamos a estar compartiendo con ustedes. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos por llegar hasta el final. Ahora sí vamos a estar haciendo esta demostración de las nuevas funciones, esta nueva actualización final del año, así que en breves comenzamos. Previo a esto no quiero dejar de comentarte que quisiera que te sumes a este nuevo plan de referidos. ¿De qué se trata? Vos simplemente por compartir el contacto de tus colegas podés acceder a ciertos beneficios en la bonificación y descuentos de la licencia anual. Aparte de eso, también podés ir sumando puntos para poder ganarte y sumar todos estos beneficios y poder renovar el hardware. ¿Qué sería el hardware? Por ejemplo, te doy un auricular a cambio de ciertos puntos. Todo eso lo vamos a ver en detalle cuando, y si es que vos querés, dejas acá tu mail en el canal de chat y nosotros nos ponemos en contacto con vos para poder explicarte cómo funciona y así ponerlo en marcha. Eso como introducción. Ahora sí vamos a ir a ver las funcionalidades. Yo voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo cada una de ellas. Bien, perfecto. Ahí estamos compartiendo pantalla entonces de nuestro audiómetro. Vamos a ir a evaluaciones. Vamos a empezar por una aérea manual. Obviamente tenemos que encender la cancelación de ruido activa, vamos a utilizar el sonómetro y demás. Y en este caso podemos ir haciendo una evaluación. Vamos a empezar comentándote sobre el enmascaramiento porque hicimos algunas modificaciones, ¿sí? Te voy a hacer de cuenta que fuimos evaluando, fíjate que te van quedando estos puntos temporales, pero en el caso de que vos quisieras usar el enmascaramiento, vamos a presionar donde dice acá Masking Off, ¿sí? Y fíjate que a continuación te va a salir en el audiograma un cursor gris. Acá vamos a fijarnos que, por ejemplo, yo en 60 o 70 decibeles voy a enmascarar. Por tanto, puedo ir cambiándolo con el cursor, ¿sí? A medida que vos vayas presionando el más y el menos, fíjate cómo se cambia justamente. Voy a correr acá este cursor para que lo puedas ver. Eso es con respecto al enmascaramiento. Lo voy a apagar en este caso. Vamos a ir a la parte lateral del audiograma. Fíjate que arriba del cesto de basura está la banana del habla. Tanto se solicitó esto. ¿Qué es lo que podemos encontrar en este caso? Cualquier audiograma que tenga parte de su curva, o esté por debajo de la banana conlleva una pérdida auditiva, ¿sí? Nos va a permitir poder evaluar
y saber dónde están los fonemas del habla del paciente. Aparte nos va a servir para poder mostrar al paciente y dar mejor indicaciones con respecto a esto. Vamos a ir a la parte superior donde están los 3 puntos. En este caso vamos a encontrar nuestro menú superior. Vamos a ver que una de las nuevas actualizaciones es el grado de pérdida, porque anteriormente tenías el PTA y el porcentaje de pérdida, pero ahora se agregó el grado de pérdida. Esto conlleva que cuando vos evalúes las distintas frecuencias, en este caso en la parte superior vas a ver que la 500, la 1000, la 2000 y la 4000 estén evaluadas, te va a figurar, por ejemplo, un grado de pérdida leve o un grado de pérdida moderado, dependiendo cómo vos vayas evaluando. Fíjate también que en la parte de abajo te figura en base a qué se tomó este grado de pérdida. En este caso me dice con respecto a los valores de la Haya. Puedo también configurarlo con los valores de la OMS, ¿sí? ¿Cómo lo configuro? Bueno, simplemente voy arriba al menú, configuración, vamos a desplazarnos hasta abajo y acá puedo elegir el grado de pérdida respecto a la OMS o a la Haya, ¿sí? Ahí elegís vos, dependiendo tu país, dependiendo tu metodología, cómo querés que figure este grado de pérdida. Y aparte, fíjate que se agregó este cálculo del PTA, porque vos acá podés seleccionar qué frecuencias va a tomar el PTA. Dependiendo también los países en los cuales vos utilices el audiómetro, se toma 3 frecuencias o bien se toman 4 frecuencias, ahí lo vas configurando. Esto con respecto a vía aérea, también lo podés encontrar en vía ósea. Vamos a irnos a logoaudiometría. ¿Sí? Entonces vamos a logo. ¿Qué vamos a encontrar acá? Y de hecho Mónica nos estuvo hablando un montón con respecto a esto. En configuración vas a encontrar nuevas listas de palabras, no simplemente la iberoamericana de bisílabos, sino también fíjate que vas a encontrar la lista de Godoy para niños, que es bisílabos, y la lista de Martínez y Coles, que también es bisílabos. Dependiendo cuál es tu metodología de uso y también el país en el cual te encuentres, seguramente vas a estar seleccionando una de estas. Aparte de esto, vamos a ir hasta abajo. Fíjate que tenemos tinitumetría y el test de incapacidad del tinnitus. Vos sabés muy bien que previo a hacer el estudio de acúfenos o tinnitus, se va seleccionando y se va haciendo un test de incapacidad del tinnitus. ¿Sí? Esta cuenta con 25 preguntas que le podemos ir haciendo al paciente y fíjate que cada pregunta tiene una respuesta, que puede ser sí, no y a veces. Yo directamente voy a ir completando al azar simplemente para mostrártelo. Y una vez que termine estas preguntas, abajo voy a presionar calificar. Fíjate que nos va a aparecer un puntaje con respecto a esta calificación y a la respuesta que fue completando con respecto a lo que nos dijo el paciente. Y para saber más con respecto a este puntaje, puedes ver en la parte de abajo en qué se basa y de hecho le puedes dar una respuesta al paciente. Bueno, si es un grado 1 es muy leve y te da una breve descripción de cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a ir para atrás. Vamos más atrás. Vamos a guardar en este caso y vamos a ver una función más que la vas a encontrar en configuración. Acá en configuración vas a ir a evaluaciones. En lo que es aérea automática, fíjate que en este caso vas a poder seleccionar cuál es la frecuencia que querés evaluar. ¿Sí? Anteriormente sí o sí eran 8 pasos, pero ahora podés seleccionar qué frecuencias podés pasarle al paciente. Vos sabés muy bien que generalmente este barrido tonal, que es la automática, se usa en trabajo ocupacional, así que lo puedes usar de esta forma un poco más reducido con respecto a tus tiempos y qué evaluaciones son importantes para tu IPS o el lugar donde estés trabajando que sean necesarias tomar. Vamos a volver para atrás, vamos a ir a la última función que mucho se solicitó. Vamos a seleccionar, en este caso yo ya tenía una guardada. Fíjate que hice un montón de estudios, pero yo quiero que salgan todos en un solo informe, en una sola hoja.
Entonces la vamos a enviar. Sabes que lo puedes hacer a través de correo, WhatsApp o lo puedes imprimir, ¿sí? Se solicitó que siempre sea en una sola hoja. Entonces voy a seleccionar qué es lo que quiero enviar. En este caso yo no voy a enviar ni anamnesis ni la conclusión y lo vamos a hacer en un solo audiograma. En este caso vamos a ver cómo queda en distintas hojas. Esto es como le salía anteriormente a todos los profesionales, ¿sí? Ahí estamos viendo que son distintas hojas. Voy a volver y en la parte superior, fíjate que dice reducir cantidad de hojas. Lo vamos a seleccionar, vamos a poner vista previa y te quiero mostrar esto sumamente importante. En esta parte vas a ver cómo en la parte superior se agregó contenido con respecto a los datos del paciente. Tengo el nombre, la edad, el teléfono, derivado de quién, cuál es la ocupación, el DNI, ¿sí? La fecha de nacimiento. Y fíjate cómo acá nos sale todos los estudios realizados. A un costado podemos ir viendo los distintos datos que nos fue arrojando el audiómetro con respecto a lo marcado, ¿sí? Y evaluado en el paciente. Abajo tenemos la logoaudiometría, observaciones, que esto, bueno, ya lo tenía, pero fíjate cómo queda todo cómodamente agrupado en una sola hoja para que vos puedas ir compartiendo. Creo que esto fue lo más solicitado por los pacientes, así que creo que la mayoría va a estar encantado con esto. Bueno, ahí lo íbamos a enviar lo íbamos a imprimir, pero en este caso eso sería todo con respecto a este paciente, ¿sí? Te agradezco un montón con respecto a la visualización de las nuevas funciones. Sabes que podés contactar a soporte técnico con respecto a cada una de las funciones si necesitas una demostración, si necesitas que vayamos viendo y explorando un video, todo lo que vos requieras. Sabes que contás con un equipo de soporte técnico que está dentro de lo que vos ya sabés que incorpora tu licencia. Así que hasta acá sería. Les agradezco un montón a cada uno de ustedes por haber estado en todo este recorrido de las nuevas actualizaciones. Y cualquier cosa nos estamos encontrando nuevamente en otro evento YouZone. Sabes que siempre estamos esperándote y compartiéndote lo mejor de lo mejor siempre en tecnología. Nos vemos.